Muy amados hermanos, sean todos muy bendecidos. Les saludamos con un fuerte abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hemos estado trabajando un poquito, hermanos, preocupados. El Espíritu del Señor nos ha inquietado para revisar algunas verdades básicas que tienen que ver con la iglesia del Señor. Y hablar de la iglesia del Señor o hablar del cuerpo de Cristo necesariamente, según las Escrituras, provoca hablar de gobierno, gobierno del Señor. ¿Y qué dice la Escritura respecto del gobierno? Dice que el mismo Señor que subió a lo alto, el mismo Señor, dice, que llevó cautiva la cautividad, dice que dio dones a los hombres. Y Él mismo constituyó en la iglesia. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Dice que los constituyó con una comisión a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entiendo que en el día de ayer ya algo hemos trabajado en términos de por qué es necesario que los santos sean perfeccionados. Porque es necesario que los chiquitos vayan creciendo, que los que crecen vayan asumiendo responsabilidades, que los otros mayorcitos vayan siendo comisionados. Es necesario. Quiero invitarle por favor a que lea conmigo, esté conmigo allí en Hebreos en el capítulo 6, amados hermanos. Hebreos en el capítulo 6, por favor. Hebreos capítulo 6. Vamos a leer de una vez los primeros 8 versículos y luego los vamos a trabajar un poquito para tomar de allí todo lo que el Espíritu nos enseña. Amén. Hebreos capítulo 6, del versículo 1 al 8, leo en el nombre del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Amén. Amén al Señor. Porque necesitamos que los santos sean perfeccionados. De hecho, ¿en qué consiste que los santos sean perfeccionados? El apóstol escribe aquí, y lo primero que dice en el capítulo 6, versículo 1, 6:1, por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, claramente hace notar que nadie puede quedarse estancado, nadie puede esperar allí cómodamente, así como no hago nada, no digo nada y estoy bien. No es verdad. Porque hay un llamamiento del Señor. Hay una instrucción apostólica que dice que debemos ir adelante a la perfección. Pero lo primero que dice, para conseguir
avanzar en la perfección es dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. De esto debemos decir dos cosas, hermanos. Debemos decir, primero, que es necesario que los rudimentos, vamos a nombrar algunos, que los rudimentos son necesarios. Son la primera verdad que recibe un hijo de Dios cuando viene a Cristo el Señor. Vamos a observar que son los primeros pasos. Vamos a observar que no se puede tener una relación, una comunión y una comunicación con Dios si no se cumple con estos primeros pasos. Son los primeros peldaños de la escalera. Donde hay un peligro, que si no hay perfeccionamiento de los santos, si no hay trabajo con los hermanos, si no hay un proceso de enseñanza, un proceso formativo, los hermanos se quedan en los rudimentos y permanecen en esto toda su vida. ¿Y el perfeccionamiento cuándo? ¿Y el vamos adelante a la perfección cuándo? Necesario es. De nuevo, los rudimentos entonces son los primeros pasos necesarios, primero aprendizaje, primera forma de vida de todo hijo de Dios. Bien, pero, si usted me permite, con respeto, con amor, es como cuando el niño pequeño en casa está empezando a gatear y luego a caminar. Es cuando está empezando, ese es el punto. Que necesita ubicarse en el piso, sí. Idealmente si el niño empieza a gatear, está muy bien, porque va a poner las patitas y va a poner las manitos y va a poder moverla y va a darse cuenta que hay una distancia, una relación entre la carita y el piso, de manera que cuando se le va el cuerpito va a tener la capacidad para afirmar. Todo eso es necesario, hermano. Es necesario. ¿Pero usted aceptaría que un niño de 10 años todavía ande caminando en 4 patitas? Absolutamente no. Entonces después que viene, cuando el niño ya empieza a hacer esfuerzo y se levanta allí, se apoya en una silla o en la cunita, o se apoya, se levanta y empieza afirmadito a caminar. Y luego viene el papá y la mamá y lo toma de las manitos y anda con el niño para allá y lo maneja para acá. Y a veces uno termina con un dolorcito en la cintura, en la espalda, pero está enseñando a caminar al niño. Pregunto, una mamita, un papito querría que el chiquillo a los 5 años, a los 6 años, a los 12 años, a los 18 años, ¿todavía tuviera usted que andarlo trayendo de las manitos para que el niño camine? Absolutamente no. Entonces, esto de gatear, de caminar, de dar pasito, afirmadito, todo eso tiene que ver con, esto es una figura, permítanme, tiene que ver con los rudimentos. ¿Necesarios? Absolutamente. Deben darse absolutamente, pero no debemos, como hijos de Dios, no debemos quedarnos ahí. Hay que avanzar, hay que crecer, hay que ir adelante. Ahora, no se trata de saltarlos porque sí, no. Se trata de gatear primero, con mucho respeto, pues mi hermano. Se trata de gatear primero con las 4 patitas y después levantarse y afirmadito, caminar entonces, ya empezar a caminar con 2 patitas y después pasar a que el papá o la mamá los lleve de la manito y finalmente uno se tira y ya la cosa ha ido avanzando. ¿Cómo es esto? Por favor. Dice en el mismo Hebreos 6:1, por favor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Mire cómo dice, no echando otra vez, o sea, no puede quedarse en eso, ¿se fija? No puede. Si ya ocurrió una vez, ya lo vivió, ya está en su vida, muy bien, supérelo y vamos a la etapa que sigue. No echando otra vez el fundamento que es en la roca, fundamento que es Cristo, lo hemos conversado antes. No echando otra vez el fundamento del 1, arrepentimiento de obras muertas. Esa es una verdad que debe serle enseñada, debe ser formado el hermano, debe entender que todo lo que hizo antes de Cristo, pueden ser obras que parecen muy bonitas, pero no sirven de nada. Porque cuando
hasta que vino a Cristo, estuvo muerto en delitos y pecados. ¿Recuerdan? Efesios capítulo 2. Estuvo muerto en delitos y pecados. Y las obras de los muertos no cuentan, hermanos. Por tanto, si vino a Cristo y se arrepintió de la vida anterior, el apóstol va a decir, si alguno está en Cristo, ya es nueva criatura, lo anterior ya pasó. Nos olvidamos. No necesita andarse arrepintiendo todas las veces. No necesita andar trabajando lo mismo. No necesita volver a darle vuelta. No. Ya entregó su vida al Señor. Es una nueva criatura. Muy bien. Vamos adelante. Vamos adelante. Entonces, su fundamento no puede estar todos los días con lo mismo, pues, hermano. Ni puede estar todos los días, esto dice de la fe en Dios. Cuidado. ¿Qué significa? ¿Que cuando uno va creciendo no tiene fe? No. Debe tener más fe. Ese es el punto. Ese es el punto. Porque la primera fe es solo creer en Dios. Creer en la existencia de Dios. Creer que Dios tiene amor y me considera y me llama y que yo debo recibir el llamamiento y venir a Él. Entonces, la fe en Dios es esa fe básica, primera, que me permite venir a Cristo el Señor. Pero esa es una fe que tiene que ser fortalecida, debe crecer, debe desarrollarse, debe llegarse a lo que dice Pablo a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti. ¿Y cómo se logra eso? Entendiendo y sabiendo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces empiezo a amar la palabra, a recibir la palabra, es fortalecida la fe en mi vida, soy alimentado, por allí va la cosa, ¿se fija? Pero no puedo quedarme feliz. Si yo creo en Dios, yo creo que Dios existe y Dios me ama y Dios... Sí, papi, ¿y qué hay del señorío de Cristo? ¿Y qué hay del gobierno? ¿Y qué hay de esas cosas? Versículo 2 habla de la doctrina de bautismos. Hay hermanos que llevan 50 años en la iglesia y todavía andan peleando, hermanos. Si hay que bautizarse con más agua o con menos agua. Si hay que poner las manos en la cabeza, las dos, una. Si tiene que ser en la piscina, si tiene que ser en un río. Hermano. Romanos capítulo 6 va a decir que el bautismo no es en el agua. El bautismo es en Cristo el Señor. El agua es un medio. Es una figura que tiene que ver con la palabra. Entonces no puede quedarse en eso. No puede un hermano tener muchos años en la iglesia y todavía estar peleando y discutiendo. Lo que pasa es que el bautismo a mí me hubiera gustado así, o me gusta de esta otra manera, o yo creo que este es el verdadero. Hay un solo bautismo verdadero. Ser bautizado en Cristo el Señor por la acción del Espíritu Santo, mi hermano. Lo demás es figura, necesario, pero es figura. Alguien puede bautizarse 10 veces con distintas formas, en distintas maneras y con distintas cantidades de agua. Pero si no ha creído en Cristo, no ha recibido a Cristo en su vida, el Espíritu Santo no lo ha revelado, hermano, necesita partir de nuevo. Entonces la doctrina de bautismo tiene que ver todavía con rudimentos. La imposición de manos. Hay hermanos que les encanta cosas como esta, que no le han sido comisionadas, que no le corresponde, que no tiene un trabajo ministerial ya comisionado. Pablo le va a decir a Timoteo, pues hermano, era un gran comisionado apostólico, un hombre destacado. Y Pablo le decía, no imponga las manos con ligereza a nadie. Entonces no es cuestión de andar jugando con esto. Hay que avanzar, cortémosla ya. Habla de la resurrección de los muertos. Eso bueno, hay que creer. Pero no puede creer en la resurrección de las personas si antes no tiene testimonio en su alma de que Cristo, que fue muerto por nuestros pecados, sepultado, conforme a las Escrituras todo, pero creer firmemente que Dios el Padre le levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra, pero le sentó como Señor y Cristo, le sentó como autoridad, como gobierno y como cabeza sobre la iglesia. Eso es lo que tiene que entender de la resurrección de los muertos. Después discutiremos. No, que cuando el Señor venga, con qué cuerpo, de qué manera, en qué horario, y qué va a pasar con este, y lo que se tragó la mar, y lo que se lo comió un lobo. Hermano, eso está bien para que lo discutan los niños. Pero los que ya han ido, los que debemos empezar a dejar los rudimentos, los que entendemos que hay que ir adelante a la perfección,
entonces creemos primero que Cristo ya resucitó. Bendito sea. Y 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, el apóstol Pablo va a decir, porque Cristo ha resucitado, Él es primicia de todos los que durmamos en Él. Eso es suficiente. Y ahí vamos adelante en el nombre del Señor. Luego habla del juicio eterno y de nuevo los hermanos, pero ¿a quiénes van a juzgar? Unos sí, a otros no. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con lo que dije? ¿Y qué pasa con la vida anterior? ¿Y qué pasa? Etcétera, etcétera. Rudimentos. Hay que avanzar en la gracia del Señor. Esto haremos, dice el apóstol, si Dios en verdad lo permite. Por favor, permítame, con mucho amor. Yo espero que el Espíritu Santo le esté dando claridad y testimonio de que hay cosas que todas estas son necesarias. ¿Cómo no va a ser necesario arrepentirse de los pecados? ¿Cómo no va a ser necesario tener fe en Dios? ¿Cómo no va a ser necesario ser bautizado en Cristo? ¿Cómo no va a ser necesario, que se produzca la imposición de manos respecto de ciertas situaciones en la vida? ¿Cómo no va a ser interesante saber lo de la resurrección de los muertos y el juicio que el Señor tiene para los pecadores preparado? ¿Cómo no va a ser necesario? Es necesario, sí. Pero su vida no puede estar centrado en esto siempre. Es el tiempo de ponerse en pie, soltar las dos manitos, ya caminar en las patitas, de soltar ya la sillita o la cunita y en algún minuto soltar un poquito la mano del papá o de la mamá y empezar a caminar en la gracia del bendito Hijo de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué tiene que ser de esta manera? ¿Por qué, hermano? Los versículos número 4, 5 y 6, 4, 5 y 6, presenta una figura que necesitamos conversarla, aunque sea unos 3 o 4 minutos, pero que es, hermanos, a lo menos permítame decirle que es peligrosa, a lo menos. Es de verdad que es muy urgente, muy urgente. Por favor, vamos a trabajar un poquito con los versículos 4, 5 y 6, pero si me permite antes, viene por el Espíritu a mí esta palabra de Efesios, capítulo 4. Por favor, mantenga una manito aquí en Hebreos 6, porque vamos y volvemos. Pero me acompáñenme un poquito a Efesios, capítulo 4, hermanos. Efesios capítulo 4. Después que el apóstol habló de que el Señor constituyó los ministerios, y le dice en el verso 12 que esto es para perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. En el versículo número 14 dice, por favor, Efesios 4, 14, dice, para que ya, ahí está, ¿ve? Para que ya no seamos niños fluctuantes, débiles, que caminan en cuatro patitas o que están afirmándose en los muebles. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es terrible y es lamentable, hermanos. Hermanos que llevan 5, 10, 8, 10, 20, 15 años, 25 años y más en la iglesia, cantando, alabando al Señor, ofrendando, dando gloria al Señor, alguna vez danzando. Sin embargo, alguien llega a su casa con un sombrerito, con un portadocumento, le golpea la puerta, le abre la Biblia que llevan y le dicen, el Señor dice esto, y los hermanos le abren las puertas. Primero le abren la puerta, ya cometen pecado de desobediencia. Le abren las puertas. En segundo lugar, le hacen pasar y le dice bienvenido. Y luego aceptan que vengan de vez en cuando a hacerle clase, a enseñarle de la Biblia, según ellos. Y los hermanos terminan, lamentablemente conozco algunos casos, hermanos que habiendo pasado años en una iglesia evangélica, terminaron yéndose con grupos que no presentan a Cristo como el Señor, no presentan a Cristo como el que hizo redención por nosotros, sino que presentan formas de vida de hombres que si lo hacen bien, estarán bien, según ellos, con Jehová. Hermanos nuestros, hijos de Dios, amados, cuya fe no estaba firme,
que aunque pasaron años en la iglesia, siguieron siendo niños fluctuantes, niños fluctuantes. ¿Se entiende bien? Por favor, vuelva conmigo a Hebreos capítulo 6, entonces. Y ahí trabajamos los versículos 4, 5 y 6. ¿Qué dice? El 4 dice, porque es imposible. Por favor, subraye eso. Debe subrayar. Dice, es imposible. O sea, esta es una cuestión que no puede ocurrir. Nunca va a ocurrir. Atiéndalo. Es imposible, dice. ¿Qué? Los que una vez fueron iluminados. Esto es luz de Cristo. Yo soy la luz, el que me sigue no andará en tiniebla, dijo el Señor. Los que fueron una vez iluminados y gustaron del don celestial. El don celestial es Cristo. Usted lo sabe. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Gustaron del don celestial. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Partícipes del Espíritu Santo. Efesios 1:13 va a decir que todos los que hemos escuchado, oído la palabra del Evangelio, Evangelio de nuestra salvación, y hemos creído en Cristo, fuimos sellados. Así está escrito. Fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Verso 5. Asimismo gustaron la buena palabra de Dios. La buena palabra de Dios. Esta que usted escucha por gracia de Dios todos los días. Gustaron la buena palabra de Dios. Y los poderes del siglo venidero. Está hablando específicamente de la venida de Cristo el Señor y su gobierno eterno. Y en el versículo 6 dice, y recayeron. Mire si no necesitamos trabajar estas cosas, hermano. Hay quienes han predicado por distintos medios y en distintos lugares. Y hay quienes mantienen como principio de su doctrina, pero es doctrina de ellos. Su doctrina, dije. Salvos, siempre salvos. ¿Qué significa? No, si usted vino una vez al Señor, si una vez le confesó los pecados, listo. Ahora vaya nomás, el Señor ya lo recibió, lo adoptó hijo y vaya nomás, no hay ningún problema. Ahora pórtese como quiera, haga lo que quiera, etcétera, etcétera. Cuidadito, cuidadito. Si fuera de esa manera, ¿por qué el apóstol va a escribir bajo el Espíritu Santo del Señor y va a decir ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? ¿Por qué va a decir eso? ¿Por qué va a decir Pablo a los Corintios? En el capítulo 10, pero el que esté firme, mire que no caiga. Ay, ¿por qué lo va a decir? ¿Por qué va a decir aquí en Hebreos capítulo 6, versículos 4, 5 y 6, que los que han gustado del conocimiento de Cristo, como la luz, como la salvación, como el pan, como la enseñanza, como la autoridad que muestra sus poderes en los tiempos que vienen. Todos los que han gustado aquello, dice, y recayeron. Ah, ¿pueden o no pueden caer? ¿Pueden o no pueden? Sí, pues hermano, ahí está, pues ve. ¿Cuál es el punto? Es que hay una parte de la iglesia que siguen viviendo como niños pequeños. Siguen allí acariciando los rudimentos. En algunos casos porque se niegan a crecer, se niegan a avanzar. En otros casos porque falta quien les enseñe la palabra del Señor, quien los perfeccione, quien los lleve adelante a la perfección. Pero eso debe, hermano, debe ser resuelto a la brevedad. ¿Por qué? Es por lo que dice el verso 6, por favor. Dice, sí, los que han gustado todo lo que señala los versículos 4 y 5, los que ya han gustado lo de Cristo, dice, y recayeron, no se olvide que partió diciendo en el 4, porque es imposible, es imposible, verso 6, que si recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento.
El apóstol Pedro va a decir, mire, los que actúan de esta manera, los que habiendo conocido al Señor, los que habiendo vivido la gracia del Señor, y vuelven atrás, les ocurre como el proverbio dice. Les ocurre igual que con el proverbio que dice que el perro vuelve sobre su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el barro. Y el Espíritu dirá aquí que es imposible que quienes vuelven atrás, habiendo conocido al Señor, es imposible, sean otra vez renovados. Es que nuestro Dios es fiel a su palabra. Es que Él es justo, hermano. Es que Él es Señor, Él es Rey. Él es Rey. Bendito sea. ¿Por qué es imposible dar la idea que como que Dios es malo? No, cuidadito, Dios no es malo. Cuidadito. Lo que pasa es que para volver a tener arrepentimiento, el hermano, la hermana necesita volver a vivir la experiencia de la cruz de Cristo. Necesita volver a ver al Cristo crucificado. Porque allí fueron crucificados nuestros pecados. Y luego al Cristo sepultado, porque allí fueron sepultados nuestros pecados. Entonces, ¿qué dice? Que si recaen, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. Porque dice, estarían crucificando de nuevo para sí mismos. No es que en el hecho ocurra, no, pero en su vida estarían volviendo a crucificar al Hijo de Dios y lo estarían volviendo a exponer al vituperio, al sufrimiento, al dolor, al escarnio, a la grosería, a la mala palabra, a la bofetada. Finalmente a la muerte y a la sepultación. Es imposible, dice. ¿Sabe cómo lo dijo el Señor Jesucristo? Deje marcado aquí, por favor, en Hebreos, deje marcado. Acompáñeme a Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Solo vamos a leer y vamos a referirnos a un tema puntual, pero acompáñeme desde el versículo 57. Es necesario que usted participe de esto, mi hermano lindo. Desde el versículo 57, dice, yendo ellos, Jesús y los discípulos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y por favor, hermano, allí se acabó el diálogo. El joven no insistió, el joven no le dijo, no me importa, Señor, te amaré a ti, voy contigo donde sea. No, se acabó el diálogo, no vuelve a tocarse el tema. Verso 59, dijo a otro, el primero ya no estaba. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Por favor, el verso 62, debe subrayarlo y guardarlo en su corazón. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Sabe usted por qué Israel no entró a la tierra prometida? Estoy hablando de los 600,000 adultos de sobre 20 años que salieron. Usted sabe que solo entraron 2. Pero ¿sabe por qué todos los demás ninguno entró? Porque la Escritura dice que en su mente, en su alma,
Ellos siguieron en la esclavitud de Egipto. De hecho, si usted lee las Escrituras, Éxodo, Levítico, Número, se va a dar cuenta de que siempre estaban diciendo, ¿por qué no nos volvemos a Egipto? Estábamos mejor en Egipto, comíamos carnes en Egipto, allá había sepulcros en Egipto. Su mente, su alma, estaba siempre en función de lo que habían dejado atrás. Por eso no entrar. Entonces, ¿qué dice el Señor? Cuidadito, dice. Si alguno se toma del arado, no puede volver nunca más a mirar hacia atrás. Porque si mira, no es apto para el reino de Dios. No es apto para el reino de Dios. Un texto que usted conoce, vuelva a Hebreos, por favor. Vuelva a Hebreos, pero acompáñeme en el capítulo 10. Los hermanos nos han enseñado de esto. Hebreos capítulo 10. Mire el versículo 38 y 39, 38 y 39. ¿Ya? Dice el 38, mas el justo vivirá por fe, el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ahí está el punto, ¿ve? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por eso que Pablo dice en el capítulo 6, es imposible que los que habiendo gustado el amor de Dios, su santa palabra, la luz de Cristo, los que conocen el trato del Espíritu Santo, es imposible que si recaen, dice, otra vez vuelvan a crucificar a Cristo para sí mismo y vuelvan a someterlo a vituperio. Es imposible el arrepentimiento, es imposible. No sé si le señalé el versículo 39, que es un acto de fe, pero nosotros, dice, no somos, que sea así entre nosotros, hermanos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vuelva conmigo a Hebreos capítulo 6, porque la figura que viene, hermanos, en el versículo número 7 y 8, la figura que viene es fuerte pero preciosa. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquello por la cual es labrada, dice, recibe bendición, la que recibe la lluvia. Isaías 55, ¿recuerda? Cuando comenzamos aquí, Isaías 55. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y hace germinar la tierra, y produce pan para el que come, y semilla para el que trabaja. Así será ahí está, ¿ves? Así será mi palabra. ¿Qué dice? Que la tierra que recibe la lluvia y germina y produce hierba provechosa. Entonces, que recibe bendición de Dios. Pero mire el 8. Pero la misma tierra que produce espinos y abrojos, o sea, no produce hierba provechosa, sino que produce espinos y abrojo, es una tierra reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Amén. Dos cositas y termino. La primera, ¿por qué y cómo es que los santos deben ser perfeccionados? Alguien debe enseñarles a dónde tienen que poner su mirada. Alguien tiene que mostrarles cuál es el camino correcto. Entonces, ¿qué decimos? Ahí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. En el 1 va a decir, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esto hay que enseñarlo, hermano, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esto tiene que enseñarse todos los días. Y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo corremos? De cualquier manera, mirando al pastor, mirando al hermano, No, cuidado. Versículo 2. Mire a uno que lo sabe hacer, que lo hizo bien, uno que ya está probado, uno que logró la meta, hermano. No despegue sus ojos. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús.
Por eso que los hermanos necesitan ser perfeccionados. Porque el hermano que no es enseñado de esta manera va a tener sus ojitos puestos en el hermano guía, en el hermano que predica, en el hermano, y el día que se le cae el hermano guía o el hermano que predica o el hermano, entonces el hermano se cae con él, pues. No hay hombre que no peque, por si acaso. No hay hombre que no cometa error, pecado. No hay hombre, hermano. Si alguien le ha dicho a usted o usted siente que hay uno que es santo, así que lo hace todo bien, tenga cuidado. Que el Señor guarde su corazón, amado. Que el Señor guarde su corazón. Pablo, siendo el gran apóstol Pablo, él dijo, tengo una tremenda lucha, se lo dice a los Corintios. Tengo una gran lucha. Las cosas buenas que quiero hacer no las hago. Y las cosas malas que no quisiera hacer, esas sí las hago. Le dice él a los romanos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Lo dice él, pues hermano lindo, hermana amada. Lo dice él. Entonces, ¿en quién ponemos los ojos? Verso 2. Puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Pero él ya corrió la carrera. Y él, ¿cómo lo hizo? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, aleluya, y se sentó ya a la diestra del trono de Dios. Aleluya, él es nuestra meta. Él es nuestra meta, allá hay que llegar. Tenemos que estar con él, pues hermano. Amén. Entonces el modelo es vamos adelante a la perfección. Terminemos ahí un texto que la mayoría de ustedes conocen, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Terminemos allí, amados hermanos. Filipenses 1, 6, por favor. Después que Pablo dice a la iglesia de Filipos, que está orando al Señor, que tienen gozo porque los hermanos permanecen en comunión, están unidos, son cuerpo de Cristo. Él dice en el verso 6, estando persuadido de esto. O sea, esta verdad no me la quita nadie del alma, decía el apóstol. Yo sé que es de esta manera y no es de otra manera. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ahí está otra vez, ¿ve? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo va a terminar hablando a Timoteo allá en el capítulo 3, versículos 16 y 17, y les va a decir que toda la palabra de Dios, así dice, toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y es útil para enseñar, corregir, ¿no? Para trabajar, para hacer crecer. Y dice en el versículo que sigue, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Así dice. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 17. Lo puede dejar registrado allá y lo ve un ratito más o mañana. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese hombre de Dios es usted, por si acaso. Mi amado hermano, es usted. La amada hermana es usted. Los jóvenes, el Señor quiere que tú te constituyas, no importa el sexo, varón o mujer. El Señor quiere que te constituyas en un hombre de Dios, en una hombre de Dios, en un obrero de Dios, una hermana que es obrero de Dios, en un seguidor de Cristo, en un discípulo por siempre y para siempre. Eso es lo que el Señor quiere. Un hombre de Dios perfecto. Ahora, mañana, no todavía, pero tiene que notarse que vamos avanzando, que ya no somos niños, que vamos creciendo. Los rudimentos ya son parte de nuestra historia cristiana, muy bien, pero ya vamos avanzando, vamos yendo adelante por la gracia de Dios. Y con la convicción profunda, la fe profunda, como nos enseñaba uno de nuestros hermanos estos días, la fe en Cristo el Señor, nuestra fe firme en el Señor. Sabiendo, aleluya, que el que comenzó en nosotros la buena obra, allá, en los rudimentos, allá comenzó la obra. Pero sabiendo que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día
que suene la trompeta y Cristo venga por nosotros. Amén, hermano. Señor le bendiga. Que el Espíritu Santo de Dios esté preparando su alma. Vienen tiempos en que necesitamos ser enseñados. Necesitamos ser perfeccionados. Y aquí se requerirán dos elementos, dos partes. Los que van a ser enseñados y aquellos que el Señor levantará ahora a partir de estos tiempos. Con gracia, con trato del Espíritu, levantará el Señor para que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Yo quiero rogarles, hermano, que oremos un poquito juntos al Señor. Quiero rogarle que cada uno ore diciendo: Señor, yo quiero ser perfeccionado. Si algún hermano se da cuenta que todavía estaba metido ahí agarradito de los rudimentos, dígale: Señor, quiero superar esto y que tú empieces a tratar conmigo y me empieces a enseñar. Quiero crecer, quiero ir adelante a la perfección. Pero hay otros que podrán decir: Señor, requiero que alguien venga, requiero que alguien trate conmigo, requiero que alguien me enseñe, requiero que alguien me dirija, requiero, Señor, que alguien abra conmigo las Escrituras y me muestre tu verdad, Señor. Yo quiero crecer para ti, para tu gloria. Finalmente habrá algunos que tienen en su alma el anhelo, a los que Pablo dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Bueno, este es el tiempo de decir, jóvenes hermanos, amados todos, este es el tiempo de decir: Señor, si tienes un llamamiento para mí, Señor, afírmalo en mi corazón y prepárame y sobre todo enséñame, porque quiero ser un obrero preparado para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Oremos juntos, amados, oremos al Señor. Padre nuestro, aleluya, gracias por estos tiempos hermosos que tú nos das, Señor. Oh, papito amado, si no fuera porque tú permitiste, Dios de los cielos, esta pandemia en el mundo, si no fuera porque tú permitiste, Señor, mostrar tu poder y tu autoridad de esta manera en el mundo, Señor, no hubiésemos tenido la ocasión de llegar a muchos hermanos nuestros en diversas latitudes. Señor, con esta tu palabra, Señor, gracias por tu obra, por tu amor, por tu santo llamamiento. Pero papá, oro por muchos hermanos nuestros, oro por muchos hermanos nuestros, Señor, que necesitan ser trabajados, enseñados, necesitan ser perfeccionados. Señor, levante obreros, Padre. Levante obreros preparados, hombres que te amen, hombres que deseen el servicio en tu obra, pero hecho conforme a tu voluntad y propósito, Padre. Ponga en el corazón de cada uno de mis amados hermanos y amigos que hoy escuchan, Señor, ponga en sus vidas el deseo, el anhelo de ser enseñados por usted, ser formados por usted, ser perfeccionados por la acción del Espíritu Santo a través de su palabra, Señor. Padre, bendiga su casa, bendiga su iglesia, bendiga a su pueblo. En el nombre de Jesús el Señor. Gracias, Padre.